Hola, mi compañera Andrea Favela y yo, Sofía Peredo, vamos a exponer el tema de aparato reproductor masculino y femenino y vamos a empezar con el masculino. El aparato reproductor masculino para su estudio anatómico se divide en externo e interno. El externo, que es el pene y el escroto, y el interno, que son los testículos, epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, glándulas vulvouretrales. Mi compañera les va a describir primero el externo. Bueno, vamos a comenzar con los órganos externos, que son el pene y el escroto, y empezando por el pene, que es pues la protuberancia más grande. El pene es el órgano copulador situado por debajo de la sínfisis del pubis y por arriba del escroto. Es este órgano que se puede ver en las imágenes. Es flácido, es muy móvil y mide entre 10 a 12 centímetros en el adulto. Es aproximadamente y es como el promedio en los hombres en el adulto. Y en estado de erección aumenta de tamaño de 15 a 16 centímetros aproximadamente. Y se divide en tres partes, que es la raíz del pene, que esa parte está dentro de la cavidad pélvica, en donde se unen los cuerpos, se ligan los cuerpos cavernosos a la cavidad pélvica, entonces esta es la parte de la raíz del pene. Un cuerpo cilíndrico con las caras dorsal y uretral, que como se puede ver en la esquina inferior izquierda, el cuerpo es pues toda ahora sí que la parte que se ve del pene, que no es la cabeza. Entonces, tiene una cara dorsal y una cara uretral. En la cara dorsal se distingue mayormente la vena dorsal, que después de que hablamos en la vascularización se habla propiamente de esta vena, pero es la que resalta más en esta parte. Y en la cara uretral tenemos el rafé, que es el que divide propiamente al pene en dos partes. Y es una protuberancia que cambia de nombre dependiendo en el estado en la porción del pene en la que se encuentre. Y es la prominencia que sale debido al paso de la uretra por la parte del cuerpo esponjoso, que también vamos a hablar de eso propiamente después. Y la cabeza, que tiene el glande y el prepucio. El glande propiamente, pues es ahora sí lo que se dice como la cabeza. Es una parte lisa, tapizada de mucosa, y en esta porción se encuentra en el orificio externo de la uretra, la corona, el cuello del glande, el septo del glande y el frenillo prepucial. La corona es la parte que lo divide y el septo es el que le da como esa diferencia o esa bifurcación, se puede decir. Y es lo que hace que tenga la forma avellanada el glande. Y el frenillo prepucial es un pliegue de los tegumentos dispuesto alrededor del glande. Bueno, el prepucio, perdón, es un pliegue de los tegumentos dispuesto alrededor del glande y cuya cara interna es mucosa. Y el frenillo, pues es esa parte de donde pues, todos los pliegues se juntan. Y da la retracción y la extensión de este como tejido del pene que cubre el glande propiamente. Entonces, cuando el orificio del prepucio es muy pequeño o muy, muy estrecho y no puede pasar el glande, ya es cuando se hace la ya conocida circuncisión, que es para permitir el paso de y que pueda desechar la orina, así como el semen. Uh-huh. Y bueno, tiene 6 envolturas o 6 capas, que es de afuera hacia adentro: la piel, el dartos, la fascia superficial, la fascia profunda o de Bock y la túnica albugínea. La piel es fina y móvil y se prolonga a nivel del cuello del glande, y esta contiene glándulas sebáceas y prepuciales. Esta parte es a nivel del prepucio y cerca de la corona del glande. Tiene glándulas que producen esmegma, que esta es una secreción blanquecina que tiene un olor muy fuerte y está compuesta de células muertas. Y pues esta debe ser muy debe tener mucha higiene en esta parte para que no se concentre mucho el esmegma y pues no produzca infecciones posteriormente. Después de esa sigue el dartos, que es una capa de fibras musculares lisas, dependiente del tejido subcutáneo, que forman un banquito longitudinal y circular hasta el cuello del glande. Es pues el músculo que se junta con el músculo del dartos, también del escroto, que de ese ya hablaremos posteriormente del escroto. Después tiene la fascia superficial, que la constituye un tejido conjuntivo laxo que asegura la movilidad de la piel y está cubierta por el dartos, y es una dependencia del tejido subcutáneo.
Y después sigue la fascia profunda o fascia de Bock, que esta ya es la que recubre a la túnica albugine, que ya es la parte más proximal a los cuerpos cavernosos. Y se trata pues de la fascia del pene, es de tejido conectivo fibroso, algo gruesa y que envuelve a las formaciones eréctiles y contiene los vasos profundos del pene. En esta parte está pues la vena dorsal y las arterias dorsales, las más profundas. De ahí sigue la túnica albugínea, que es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene a los cuerpos cavernosos y esponjosos. Y la del cuerpo cavernoso es más gruesa que la del cuerpo esponjoso. Y bueno, las formaciones eréctiles tenemos los cuerpos cavernosos, que son 2, y el cuerpo esponjoso, que es 1. Los cuerpos cavernosos hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente. Estos son los que se insertan, como ya les decía, en la cavidad pélvica y pues van formando la raíz del pene. Y en las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene, se reúnen en el dorso del pene bajo la sínfisis del pubis, formando la raíz del pene. Hacia adelante y hasta el glande se forman el cuerpo del pene. Estas van de grandes y se van estrechando, se van haciendo más pequeñas conforme van al glande. Y en el surco inferior se aloja el cuerpo esponjoso, como se puede ver en la imagen, se encuentran los dos cuerpos cavernosos, los que están puntiagudos, y el cuerpo esponjoso, que es pues el inferior a estos dos. Adelante, como ya les había comentado, se adelgazan y se separan para formar un ángulo diedro en donde se desprende el ligamento anterior de ambos que se fija en la corona del glande. Y el cuerpo esponjoso propiamente es la formación que rodea a la uretra y la protege propiamente. Se divide en 3 partes, que es posterior, media y extremidad anterior. En la parte posterior se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos y se encuentra dilatada formando el bulbo de pene. En la parte media ocupa el canal subcavernoso y se sitúa medianamente por debajo del tabique del pene. Y en la extremidad anterior se encuentra abultada en forma de bellota, por ello recibe el nombre de glande. Como ya les había dicho, la forma avellanada que tiene de bellota que tiene la parte de la cabeza. Bueno, en la vascularización y inervación tenemos las arterias de las túnicas, provienen de las pudendas externas, que estas son ramas propiamente de las arteria femoral y de la perineal, que son a su vez ramas de la pudenda interna. Y luego tenemos estas forman una importante red de la cual las arterias profundas del pene dan ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos, que son conocidas como las arterias helicinas. Las venas, por su parte, se dividen en superficiales y profundas. En las partes superficiales, las venas de las túnicas drenan hacia abajo. Y en la vena sapieina magna, que es una tributaria de la vena femoral. Y las venas profundas drenan de las venas cavernosas, venas dilatadas de los cuerpos eréctiles, formando la vena dorsal profunda, que esta, como ya les había comentado, es la parte más profunda de la vena dorsal superficial, que es la que se alcanza a ver cuando ves el pene por la cara dorsal. Y bueno, los vasos linfáticos de las envolturas van a la región inguinal, los linfáticos profundos del glande y de los cuerpos eréctiles van a los ganglios inguinales profundos y vesicales. Y en los nervios tenemos que la sensibilidad a nivel del glande es dada por los nervios genitofemoral e ilioinguinal, ramos del plexo lumbar. Y la erección depende de ramos del plexo hipogástrico inferior. Ya después hablaremos propiamente de la erección. Y bueno, ahí tenemos una imagen más clara de la vascularización. Tenemos aquí la pudenda interna, la arteria pudenda interna. Y en esta parte se puede ver la vena dorsal superficial, que es la que les comentaba que se ve, y abajito la vena dorsal profunda, que es la que está dentro ya más proximal a los cuerpos cavernosos. Y la que lo envuelve, pues se ve la fascia de Bock antes de la túnica vaginal. Y bueno, después tenemos el escroto, que es el saco que contiene los testículos, y está marcada, y el epidídimo y la parte inferior de los cordones espermáticos. Como se puede ver en la imagen, está pues muy clara. Y la división del escroto está marcada superficialmente por el rafe escrotal, es el que les comentaba, que es la protuberancia en donde se encuentra la uretra. Entonces por eso está dada a diferentes nombres dependiendo de la posición en la que se ubique. Y el escroto tiene como función principal el mantener a los testículos en su temperatura correcta, pues aparte de servirles de soporte para que se mantengan en esa parte. Y cuenta con 6 capas, que es la piel, el dartos, un trío de fascias y una túnica vaginal. Y bueno, en la piel tenemos propiamente que es fina y muy extensible, es pigmentada y está marcada por
por pliegues transversales, que son los que les dan este aspecto como rugoso. Y el rafe escrotal divide sus lados. La mitad izquierda siempre suele estar más baja que la mitad derecha, esto debido a los testículos, a la migración de los testículos. Después tenemos el dartos, que es una lámina de células musculares lisas adherentes a la piel en la línea mediana. El dartos envía una prolongación ascendente que forma el tabique escrotal. Y bueno, esta es la continuación del músculo, como ya les decía, del dartos del pene. Después tenemos la fascia espermática externa, que se interpone entre el dartos y el cremaster, que es otro músculo, a nivel del anillo superficial del conducto inguinal. Y después tenemos la fascia cremastérica, que este plano está formado por el músculo cremaster, que es un músculo estriado compuesto por un fascículo lateral que se origina en el oblicuo interno del abdomen y por un fascículo medial, lateral y medial de tejido conjuntivo fibroso. Y bueno, después tenemos la fascia espermática interna, que esta prolonga hacia abajo y rodea el cordón espermático y a la vaginal, y se adhiere a la parte posterior del testículo y se solidariza, configurando así el ligamento escrotal. Y ya después, la capa más interna, tenemos la túnica vaginal, que es una capa serosa, es vestigio del conducto peritoneo vaginal y cuenta con una capa visceral y una capa parietal, formando la cavidad vaginal. Y después ya tenemos propiamente, los vasos y nervios, perdón. Están las arterias cutáneas, que vienen de las arterias pudendas externas, la arteria femoral perinealis y superficiales, y las arterias profundas, que son ramas de la arteria cremastérica. En las venas, pues siguen a las arterias y van a la vena safena magna y a las venas del perine y del pene. Los vasos linfáticos son tributarios de los ganglios linfáticos inguinales. Y los nervios provienen del nervio pudendo, del plexo sacro y de los nervios ilioinguinal y genitofemoral procedentes del plexo lumbar. Y ahora sí, ya pasamos a los órganos internos, comenzando con los testículos. Que bueno, el testículo es un órgano ovoide, aplanado transversalmente y de color blanco azulado. Se reconocen dos caras, medial y lateral, y tiene dos bordes, uno posterior y otro anterior, y dos extremidades, una superior y una inferior. Este órgano tiene una sensibilidad muy viva y característica, pues por el proceso que tiene en la función. Y bueno, estos se componen de una túnica albugínea, que es la envoltura fibrosa que los rodea, un tejido propio y unos túbulos seminíferos. Que bueno, la túnica albugínea es una membrana fibrosa gruesa constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno. Y en la parte posterior superior del testículo es muy densa y forma el mediastino testicular. Y un tabique vertical que forma la red testicular, que cuenta con los tabiques testiculares que rodean a los lobulillos testiculares, que eso lo vamos a ver en una imagen ahorita propiamente. Y tenemos el tejido propio, que está compuesto por células espermatogénicas, que estas son las que originan los espermatozoides, y células de sostén intersticiales y células intersticiales, que son el origen de la secreción uterina de la glándula. Y después tenemos a los túbulos seminíferos, que son contorneados y rectos. Los contorneados tienen un trayecto tortuoso, que son incluidos en los lobulillos testiculares. Y a la continuación son los rectos, que se dirigen hacia el mediastino testicular y desembocan en la red testicular, que de ahí parten de 10 a 20 conductillos deferentes. Y bueno, el epidídimo comparte estas características de la túnica albugínea, el tejido propio y los túbulos seminíferos por su cuestión de que están pues juntos a los testículos, que aquí se puede ver. Y está sobre el borde posterior del testículo y consta de una cabeza redonda, superomedial, que aquí en esta imagen se puede ver, esta es la cabeza, un cuerpo alargado, separado del testículo por dos surcos, y una cola inferior y lateral, que sería la parte más distal, propiamente, la parte más caudal. Y ahí tenemos la imagen que les comentaba. Aquí se puede ver los túbulos seminíferos contorneados, que se asemejan un poco a las pirámides del riñón. Bueno, en la forma propiamente. Y luego tenemos a los túbulos seminíferos rectos, que ya son los que se conectan y se van ya más a la red del testículo. Y también tenemos ya el epidídimo propiamente, que es pues que está aquí, que está conectado a esta parte por los conductillos eferentes del testículo que les comentaba que salían y se iban para acá. Y pues ya esta es la cabeza del epidídimo, la cola, y aquí ya es propiamente el conducto deferente. Y bueno, la vascularización y inervación, las arterias son dadas por la arteria testicular o espermática, la arteria del conducto deferente o diferencial y la arteria cremastérica o funicular. Las venas son las venas testiculares, que forman el plexo pampiriforme y se divide en dos grupos, en el anterior y el posterior.
Y el anterior está compuesto por el plexo venoso periarterial y el posterior por el varicocele del plexo pampiriforme. Ahí se podía ver en los testículos cómo está un poquito como formado así como en redes en esa parte. Y bueno, la ingresión linfática se origina en una red intersticial y acompaña la arteria testicular para alcanzar los ganglios lumboárticos. Y los nervios adoptan la vía de las arterias y provienen de los plexos lumbares, aórticos, testicular, hipogástrico inferior y diferencial. Uh-huh. Y bueno, ya después tenemos a los conductos deferentes, que los conductos deferentes es un conducto cilíndrico que consiste de consistencia firme, que se extiende desde la cola del epidídimo hasta su unión con el conducto excretor de la vesícula seminal. Y esta consta de, bueno, tiene relaciones en 4 porciones, que es la porción escrotal, la porción funicular, la porción inguinal y la porción pélvica, que esta se divide en 2, que es la fosa ilíaca y en la pelvis menor. En la porción escrotal, el conducto deferente está unido al epidídimo por un tejido conjuntivo laxo y envuelto por las cubiertas que forman, pues, propiamente al escroto. En la porción funicular está por arriba del epidídimo, pasa a formar parte del cordón espermático y esta comprende desde la parte más inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial. Y bueno, el cordón espermático se le denomina al conjunto constituido por el conducto deferente junto con la arteria testicular y la arteria cremastérica. Y después tenemos a la porción inguinal, que en esta porción el conducto deferente se encuentra por delante del pubis, donde es subcutáneo, y luego penetra en el conducto inguinal por su anillo superficial. Y en la porción pélvica, que les comentaba que se divide en 2 partes, tenemos en la fosa ilíaca, que se dirige hacia abajo este conducto y medialmente y pasa por encima a la arteria epigástrica inferior en el espacio retroinguinal. Y después tenemos en la pelvis menor, la otra porción, que es describe una curva cóncava hacia abajo y medialmente, ubicado en el espacio extraperitoneal después de haber transpuesto la línea arcuata del ilion y cruza medialmente a la arteria umbilical. Y bueno, después tenemos esta imagen. Uh-huh. Que vamos a ver aquí, donde se puede ver pues más simplificado las porciones en las que se divide, donde aquí tenemos la porción testicular o pendidimaria, la porción funicular, la porción inguinal y la porción abdominopelviana, que es ya propiamente esta parte. Uh-huh. Y bueno, la vascularización y la inervación tenemos que está irrigado principalmente por la arteria del conducto deferente, que es una rama de la porción permeable de la arteria umbilical que está originada en la ilíaca externa. Las venas emergen de sus paredes para llegar a las venas testiculares y vesicales, y los linfáticos se dirigen a los ganglios ilíacos internos y externos. Y la inervación está dada propiamente por el plexo hipogástrico inferior, con la forma de plexo diferencial que cruza al uréter y acompaña al conducto deferente en su recorrido. Este plexo se va a ver mucho en toda la porción, la porción del aparato reproductor, porque es el que está pues más o menos a esta altura, entonces es el plexo que se ve mucho en la inervación de los diferentes órganos de este aparato. Uh-huh. Y bueno, aquí se puede ver el nervio hipogástrico, es el que está ahí, viene de este plexo y está hasta abajo, nada más que aquí no se alcanza a ver muy bien. Y bueno, aquí también se puede ver a nivel de la vejiga y la vesícula, la irrigación más o menos. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos entonces propiamente las vesículas seminales, que estas son 2 pequeñas glándulas anexas a los conductos deferentes que están situadas detrás de la vejiga y adelante del recto. Son alargadas y piriformes de 4 centímetros aproximadamente y su pared está constituida por células de músculo liso y cuenta con una extremidad inferior y otra extremidad superior. Esta tiene relaciones en la parte de adelante, atrás, lateral, medial, superior e inferior. En la parte de adelante se encuentra la porción del fondo vesical que corresponde al trígono vesical y del uréter. En la parte de atrás, la vesícula seminal está separada del recto por tejido dependiente del tabique rectovesical y del peritoneo urogenital. Lateralmente está por el plexo venoso vesical y otro plexo venoso prostático. Medial está el conducto deferente, superior el segmento yuxtavesical del uréter y con el peritoneo. Inferior el conducto deferente en la base de la próstata. Y bueno, ya después tenemos propiamente lo que es la vascularización y la inervación.
que la vascularización, su irrigación, las arterias provienen de la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria umbilical o de la vesical inferior, como ya habíamos dicho anteriormente. Las venas rectales medias, las venas estadas por las venas rectales medias, los plexos venosos vesicales y prostáticos, y los linfáticos son tributarios de los ganglios ilíacos internos. La inervación propiamente está dada por el plexo hipogástrico inferior, el que ya les había dicho, y por los ramos mucosos, sensitivos y secretores. Uh-huh. Y bueno, aquí se puede ver las vesículas seminales que están en la parte de aquí. Se puede ver, su cavidad por dentro, están como no es agujereadas, pero así como, pues sí, como con muchos forámenes chiquitos, que esto es por su función secretora, ya que estas producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. Y bueno, aquí se puede ver en la imagen cómo está más o menos la irrigación de esta sección por las arterias que les había comentado. Y aquí son esta parte que está atrás de la vejiga. Y bueno, mi compañera les va a hablar acerca de los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores se trata de dos pequeños tubos que conectan los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. Estos conductos recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. El trayecto que recorren es de 15 a 20 milímetros. En el adulto desemboca en la pared posterior de la uretra. El conducto eyaculador está constituido por una pared muscular lisa, tapizada por una mucosa, y toma sus vasos y nervios de las redes prostáticas. Y bueno, aquí tenemos ya a la próstata, que es una glándula, que en un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial, es un órgano, pues también, bueno, es conocido como glándula u órgano, está desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra y esta produce el 20% del volumen del semen. Está situada por debajo de la vejiga urinaria, detrás de la sínfisis del pubis, y bueno, como se puede ver en esta imagen animada, se ve muy clara, es donde está la vejiga y justamente debajo se encuentra la próstata envolviendo a la uretra, al conducto uretral. Esta mide aproximadamente alrededor de 3.5 centímetros en su base y 2.5 centímetros en sus dimensiones vertical y anteroposterior, y su peso es de 18 gramos aproximadamente, ya que pues esto puede variar. Y esta cuenta con 5 caras y un vértice, que es la cara anterior, en donde se encuentra el istmo de la próstata, situada por delante de la uretra y formado por tejido fibroso muscular. Una cara posterior, que es más larga y ancha de arriba, se estrecha de manera progresiva hacia abajo. 2 caras inferolaterales, que son oblicuas hacia abajo y medialmente en sentido vertical, relacionadas con la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. Y la base de la próstata, que es pues también conocida como cara superior, y de forma aproximadamente triangular con la porción más ancha hacia atrás. Y bueno, en esta se encuentra el vértice de la próstata, ese inferior por donde emerge la uretra, y el vértice se aplica sobre el espacio perineal profundo. La próstata es firme y elástica y cuenta con los lóbulos prostáticos, y también propiamente que estos se dividen en anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo y medio. Y esta cuenta con relaciones que son conocidas como relaciones intrínsecas y extrínsecas. Y en las relaciones intrínsecas tenemos a la uretra prostática, al aparato esfinteriano, los conductos eyaculadores y al utrículo prostático. Y en las relaciones extrínsecas tenemos que son anteriores, laterales, posteriores, superiores e inferiores, en las cuales no me voy a detener mucho porque pues no nos da el tiempo. Pero pues sí, estas son en general sus generalidades. Uh-huh. Y bueno, la vascularización y la inervación. La irrigación arterial de la próstata se deriva de las arterias vesical inferior y la pudenda interna y la rectal media. Las venas drenan desde la próstata hasta el plexo periprostático, que está conectado con la vena dorsal profunda del pene, y las venas ilíacas hipogástricas. Los vasos linfáticos forman una red periprostática y forman colectores eferentes. Y los nervios provienen, como ya les había comentado, del plexo hipogástrico inferior, que es pues el plexo que más predomina en esta parte, que de hecho en la imagen sí se alcanza a distinguir bien en dónde se ubica y hasta dónde tiene su alcance y de dónde viene.
Ujú. Y Las bueno, también glándulas, perdón. ok, Pues, habla tú. perdón, también nada más iba a comentar que también en esta parte se encuentra la celda prostática, que es una formación fibrosa periprostática interpuesta entre la próstata y las regiones vecinas y que mantienen algo en este espacio restringido. Y ya sería todo. Ahora sí. Las glándulas bulbouretrales son unas pequeñas glándulas que se encuentran justo en la base del pene. Son estas que vemos aquí. Por detrás del cuerpo esponjoso y su función principal es producir un líquido casi transparente que vamos a conocer como líquido preseminal. Este se encarga de lubricar, especialmente en el periodo de excitación, toda la uretra para facilitar el paso de semen y al canalizar la uretra por los residuos urinarios que quedan. Estos conductos o glándulas, no estas glándulas, tienen el volumen del corazón de una cereza con un conducto excretor dirigido hacia abajo que perfora la membrana perineal, desembocan en la uretra esponjosa y están separadas en el bulbo del pene por el bulbo perineal y rodeadas por fibras de músculo transverso profundo del perine. Van a estar irrigadas por la arteria que proviene de la arteria del bulbo del pene y arteria uretral de la pudenda interna. Su vascularización va a nacer de las venas del plexo prostático vesical y su inervación son ramos del nervio pudendo. Y bueno, ya para finalizar, nada más queda ahora sí describir propiamente lo que es la erección, que esta es pues lo que se necesita para que una relación sexual pueda ser efectiva y pueda desembocar propiamente en la fecundación del óvulo para pues posteriormente tener otro nuevo ser. Y esta se debe a un aporte sanguíneo masivo al seno de los tejidos eréctiles, que como ya habíamos dicho son los cuerpos cavernosos y esponjosos que rodean la uretra vulvar y perineana y exige una vascularización arterial intacta, así como un drenaje venoso satisfactorio para poder producir la erección del pene. Esta está dada por la estimulación parasimpática, que produce la relajación de los músculos lisos, de las trabéculas y de las arterias helicinas, que ya habíamos comentado anteriormente en el pene, lo que permite que la sangre llene las cavidades de los cuerpos del pene y pues se pueda dar así, de este modo, pues la erección. Los músculos bulboesponjosos y isquiocavernosos comprimen a los plexos venosos, impidiendo el retorno de la sangre, y el aumento de la rigidez y el volumen de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso produce la erección del pene. Y pues esta propiamente es la que se necesita para que así el semen pueda desembocar, que como ya vimos en su trayecto de construcción de todos estos órganos, para que pueda desembocar pues en la vagina y se puedan llegar los espermatozoides a fecundar un ovocito y pues ya propiamente se produzca un óvulo y después de ahí pues un cigoto. Y pues entonces para esta se necesita el conducto arterioso y venoso de estos órganos propiamente. Y pues eso sería todo de nuestra parte, es una explicación pues muy general y esperando que les haya quedado claro pues la composición de estos órganos y que nos hayamos dado a entender y explicar muy bien. ¿Quieres agregar algo? Y ya probablemente nos vamos a ver en la segunda parte, que ya es el aparato reproductor femenino. Gracias.